Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien hoy. Estoy súper emocionado de traerles un vídeo que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son fans de las telenovelas turcas y de dos de sus estrellas más brillantes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísimo interés y especulación en los últimos tiempos, y es esa chispa especial, esa conexión que muchos sienten entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. En este vídeo, vamos a explorar a fondo precisamente eso, ¿qué hay detrás de la conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Es solo la química en pantalla que nos conquistó a todos, o hay algo más profundo? Vamos a analizar sus interacciones, sus declaraciones, su evolución como pareja en el ojo público y lo que los fanáticos perciben como esa innegable conexión especial. Queremos desentrañar si esa magia que vimos en Senkalkam trascendió la ficción, o si fue simplemente el resultado de una actuación brillante y una amistad sólida. Antes de que nos sumerjamos en todo esto, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Tenemos muchísimo contenido interesante preparado para ustedes, y activando la campanita de notificaciones, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, vayamos directamente al corazón de este asunto. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel en la pantalla chica, particularmente en Senkalkam, fue, para ser honestos, un fenómeno global. Desde el primer episodio, la química entre sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, fue palpable. Era esa clase de conexión que te hace creer en el amor, en las segundas oportunidades, en los cuentos de hadas modernos. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo gritaba autenticidad. Y cuando los actores logran que el público sienta eso, es una señal de que están haciendo algo muy, muy bien. Pero, ¿hasta dónde llega esa autenticidad? El tema de si una pareja de actores tiene una conexión especial fuera de cámara siempre es fascinante. Y en el caso de Kerem y Hande se volvió un tema de conversación obligado. Las redes sociales ardían con especulaciones, con teorías de fans, con cada pequeña pista que se encontraba. Desde sus publicaciones conjuntas en Instagram, hasta sus apariciones en eventos, cada detalle era analizado con lupa. Y es que, seamos sinceros, a todos nos gusta ver a nuestras parejas favoritas de la ficción mantener esa magia en la vida real. Analicemos primero el impacto de Senkalkam. Esta serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó audiencias en decenas de países. La historia de la arquitecta Eda YLDZ y el exitoso hombre de negocios Serkan Bolat resonó profundamente en el público. Era una historia de amor con sus altibajos, con malentendidos, pero sobre todo con una pasión creciente. La forma en que Kerem y Hande interpretaron a estos personajes, con esa mezcla de sarcasmo, ternura y vulnerabilidad, hizo que los espectadores se enamoraran de ellos tanto individualmente como pareja. La audiencia se sentía parte de su viaje, celebrando sus victorias y sufriendo sus decepciones. Fuera de la serie, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel comenzó a ser objeto de intenso escrutinio. Al principio ambos mantuvieron un perfil relativamente bajo, describiendo su relación como una amistad cercana y profesional. Y es natural, que cuando trabajas tan intensamente con alguien, desarrollas un vínculo. Sin embargo, la percepción pública comenzó a cambiar a medida que se hicieron más evidentes ciertas señales. Sus interacciones en redes sociales eran un campo de juego para los fans. Comentarios cariñosos, me gusta mutuos y ocasionales fotos juntos fuera del set alimentaron la especulación. Recuerdo algunos momentos en particular donde sus publicaciones parecían complementarse, casi como si estuvieran hablando el mismo idioma sin necesidad de palabras. Estas pequeñas cosas, para los fans, eran indicios de que había algo más que una simple amistad. Luego vinieron las declaraciones. En diversas entrevistas, tanto Kerem como Hande fueron preguntados sobre su relación. Y si bien siempre fueron cuidadosos, sus respuestas a menudo dejaban entrever un afecto y un respeto mutuo que iba más allá de lo profesional. Kerem, por ejemplo, solía hablar maravillas de Hande como actriz y como persona, destacando su profesionalismo, su talento y su buen corazón. Hande, por su parte, a menudo elogiaba la energía de Kerem, su sentido del humor y su apoyo. Estas palabras, dichas con sinceridad, resonaban en el público y reforzaban la idea de una conexión genuina. Lo que hace que la conexión de Kerem Bürsin y Hande Erçel sea tan especial, según muchos, es la autenticidad que transmiten. Cuando se les veía juntos,
Ya fuera en eventos públicos o en fotografías más informales, había una naturalidad que era difícil de fingir. La forma en que se miraban, cómo se reían juntos, incluso los silencios cómodos entre ellos, todo parecía genuino. Y es esa autenticidad lo que cautiva al público, lo que nos hace desear que las cosas buenas que vemos en la pantalla se trasladen a la vida real. Además, es importante considerar el contexto cultural. En muchas culturas, incluida la turca, las relaciones personales y familiares son muy valoradas. Cuando dos actores tan carismáticos y queridos como Kerem y Hande desarrollan una relación que parece basada en el respeto y el cariño, el público tiende a apoyarla y celebrarla. Hemos sido testigos de cómo ambos han crecido como artistas y como personas durante el tiempo que han estado en el ojo público. Hemos visto sus carreras despegar, sus éxitos acumularse y en medio de todo eso su vínculo aparente. Y es precisamente esa progresión, esa evolución conjunta, lo que ha hecho que su conexión sea aún más fascinante de seguir para sus seguidores. Los fans, por supuesto, han jugado un papel crucial en la narrativa de su relación. La comunidad de seguidores de Senkalkapm, a menudo conocida como Edser, en honor a sus personajes, se convirtió en una fuerza poderosa en las redes sociales. Crearon foros, compartieron fanarts, editaron vídeos emotivos y, sobre todo, enviaron una ola de apoyo y cariño hacia Kerem y Hande. Esta energía colectiva, este deseo de verlos felices y juntos, sin duda, ha sido una parte importante de su historia pública. Ahora es crucial diferenciar entre la química en pantalla y la vida real. La química entre actores es un arte, una habilidad para crear una ilusión convincente. Y Kerem y Hande la dominaron a la perfección en Senkalkapm. Pero la pregunta que nos hacemos es si esa magia se extendió más allá del set. Y basándonos en la evidencia pública, en sus declaraciones y en la forma en que se han presentado ante el mundo, muchas personas creen que sí, que hay una conexión especial. Piensen en ello, ¿cuántas veces hemos visto a actores con una química increíble en una serie que, una vez terminada, vuelven a ser solo colegas? Es común. Pero en el caso de Kerem y Hande, esa sensación de que su conexión era algo más persistió. Se les veía compartir momentos, apoyarse mutuamente en sus proyectos individuales, y mantener una comunicación constante que parecía ir más allá de lo meramente profesional. También es importante mencionar los momentos difíciles. Como cualquier pareja o amistad cercana en el ojo público, han enfrentado desafíos, críticas y rumores. Y la forma en que han manejado estas situaciones, con dignidad y unidad, también ha sido algo que sus seguidores han admirado. El hecho de que, a pesar de la presión y las especulaciones constantes, hayan logrado mantener una relación, ya sea de amistad profunda o de romance, es un testimonio de la fuerza de su vínculo. Y volviendo a la pregunta principal, ¿es especial su conexión? La respuesta, desde la perspectiva de muchos, es un rotundo sí. No se trata solo de la admiración por sus talentos individuales, sino de la dinámica que observamos entre ellos. Hay una comodidad, una complicidad, un entendimiento mutuo que trasciende la actuación. Ya sea que estén promocionando un proyecto, asistiendo a un evento o simplemente compartiendo un momento en sus vidas privadas que llega a los medios, esa chispa parece estar presente. Consideremos también cómo han evolucionado sus carreras después de Senkalkapm. Ambos han seguido trabajando en proyectos muy exitosos, pero a menudo se les sigue asociando con su icónica pareja de la serie. Y esto en parte se debe a la fuerte impresión que dejaron en el público como una pareja ideal. La forma en que se complementaron en pantalla creó una expectativa, un deseo en los fans de ver esa misma armonía fuera de ella. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre la conexión de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Personalmente creo que la evidencia apunta a que su conexión es genuina y especial. No podemos afirmar categóricamente su estado sentimental actual, ya que la vida privada de las celebridades es precisamente privada. Sin embargo, lo que sí podemos ver y valorar es la profunda amistad, el respeto mutuo y la admiración que se profesan. Esa es una conexión hermosa en sí misma. La forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras, la manera en que se les ve interactuar, la energía que comparten, todo ello sugiere un vínculo que va más allá de lo superficial. La audiencia, al verlos juntos, percibe una autenticidad que es rara y valiosa. Y es por eso que esta pregunta sobre su conexión ha resonado tanto en ustedes, mis queridos espectadores. Para resumir,
hemos explorado la impactante química de Kerem Bürsin y Ander Zelens en Kalkapm, el fenómeno que generó, y cómo esa conexión percibida en pantalla alimentó la especulación sobre su relación en la vida real. Analizamos sus interacciones en redes sociales, sus declaraciones públicas, y la importancia del apoyo de sus fans en la construcción de esta narrativa. Hemos destacado la autenticidad y el respeto mutuo que parecen caracterizar su vínculo, independientemente de si se trata de una relación romántica o de una amistad excepcionalmente fuerte. En definitiva, la conexión entre Kerem Bürsin y Ander Zeles, para muchos, un ejemplo brillante de cómo la química en pantalla puede trascender, creando una relación pública admirada y querida. Sea cual sea la naturaleza exacta de su vínculo en este momento, la admiración y el cariño mutuo que irradian son innegables, y es eso lo que ha capturado nuestros corazones. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado intrigante e informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la conexión entre Kerem Bürsin y Ander Zeles. ¿Creen que hay algo especial? ¿Qué es lo que más admiran de ellos como pareja o como amigos? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y como siempre, si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande o de las telenovelas turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.